Seguimos con el estudio del libro de Apocalipsis o también llamado Revelación de San Juan el Teólogo. Continuamos entonces en el capítulo 4, parte 2. Nos quedamos entonces en el versículo 6 que dice, y delante del trono había como un mar de vidrio semejante al cristal, y en medio del trono y alrededor del trono 4 seres vivientes llenos de ojos por delante y por detrás. Recordemos que en los versículos anteriores comenzábamos a hablar y se veía cómo era el trono de Dios y quien se sentaba en él. Así es que, de acuerdo a lo que acabamos de leer, aquí de primera mano se puede leer que hay 4 seres vivientes. Aquí te lo dice. Y en medio del trono y alrededor del trono 4 seres vivientes. Entonces estos seres vivientes y el número 4 está relacionado con el mundo, con cosas que suceden en la tierra. Así es que cuando se vea o aparezca lo que es el número 4, se está hablando o hace referencia al mundo en general. También observamos aquí que en esta primera parte del versículo que dice, y delante del trono había como un mar, si te das cuenta, aquí se está describiendo qué es lo que había después del trono, que era una especie de vidrio que parecía mar, semejante al cristal. Y este se encontraba entre lo que es el cristal, había en medio del trono y alrededor del trono estos 4 seres vivientes. También el número 4 hace referencia a lo que son los 4 puntos cardinales de la Tierra, que viene siendo lo que es el norte, el sur, el este y el oeste y sus combinaciones. Esto hace referencia a los 4 vientos del cielo. En otro aspecto, en el versículo se menciona que estos seres divinos, aquí te lo mencionan, se encuentran alrededor del trono, tienen un montón de ojos, están llenos de ojos en todo su cuerpo, tanto por delante y por detrás. Entonces podemos decir que los ojos se hace referencia o se puede entender a lo que es la inteligencia o el conocimiento. El observar de estos ojos que tenían estas bestias se refiere a lo que es la inteligencia y al conocimiento. Es decir, Dios quiere saber todo lo que sucede en la tierra. Quiere saber lo que sucede en todas partes, en lo que es la tierra, en los confines de la tierra. Y pues usando un poco la imaginación, esto es un dibujo hecho de manera pues ya antigua, y así es como pensaron estas personas que hicieron el dibujo, que lucían llenos de ojos por delante y por detrás. Y al conocer Dios todos los aspectos del mundo, porque estos seres están observando y pasándole todo lo que ven a Dios, traerá esa transición de conocimiento perfecto. Con ese conocimiento nada se le escapará y será perfecto su juicio cuando se haga el juicio de Dios, cuando Dios haga este juicio. Absolutamente nada se le escapará porque todo está siendo registrado. Así como las decisiones que tome para el reino serán perfectas debido a que no va a actuar al la y se va, sino actuará por conocimiento, y esto se debe a que todo lo está observando. Pasemos entonces al versículo 7. Y el primer ser viviente era semejante a un león. Entonces, vamos a empezar a analizar estas 4 bestias o criaturas que se mencionan en estos versículos.
Se menciona entonces la primera que dice que era semejante a un león, mira, y el primer ser viviente era semejante a un león, por lo que podemos entender que esta bestia es semejante o bien simboliza la gloria, pero ¿la gloria de quién? La gloria de Dios. El león simboliza esa gloria que tiene Dios. El segundo ser viviente era semejante a un becerro. Aquí tenemos las bestias y acabamos de mencionar la del león, semejante a un león. Ahora, la segunda bestia, que viene siendo un ser semejante a un becerro, y resulta que en algunas Biblias, en vez de decir que es semejante a un becerro, dice que es semejante a un buey, como aquí lo tenemos, e inclusive en algunas Biblias se encuentra que es semejante a un toro, o a un buey, o a un becerro. Representa entonces esta bestia, representa poder, refiriéndose al poder de Dios que es inagotable. El tercer ser viviente tenía rostro como de hombre y vamos a ver lo que significa la tercera bestia. Es semejante a un humano y representa entonces que viene siendo si usamos la imaginación, se refiere a esa inteligencia, a esa sabiduría, a ese discernir de las cosas. ¿De quién? De parte de Dios. Se refiere en este caso a la inteligencia y la sabiduría que tiene Dios Padre. Y el cuarto ser viviente era semejante a un águila volando, o sea, algo parecido a La cuarta bestia, que es semejante a un águila volando, hace referencia a lo sobrenatural. En este caso, recordemos que Dios no es, pero para nada, terrenal y no se basa en conocimientos de ciencia o de tecnología, sino Él se basa en lo que es espiritual, en lo que muchos hombres no pueden entender porque se basan en la ciencia. Y Dios no es un Dios de ciencia, es un Dios espiritual. Lo que podemos entonces entender en este versículo es que Dios quiere que entendamos 4 aspectos sumamente importantes de su carácter, de su forma de ser, que viene siendo: es majestuoso como el león, es glorioso, ¿verdad? También es poderoso como el buey o como el toro o el becerro, que en algunas Biblias así lo representa. Y muy importante, es omnisciente, en este caso lo espiritual, y nos faltó mencionar que Dios usa la sabiduría, usa el discernimiento, que sería en que representa este tipo de bestia. Todo esto viene a ser parte o lo conforma Dios. Es omnisciente y finalmente que es sobrenatural. Dicho de otra manera, es que Dios tiene un carácter el cual no tiene limitación alguna, el cual es justo. Dios es justo y demuestra Dios que tiene ese plan perfecto, ese plan glorioso, el cual llevará a cumplirlo. Y esto será porque lo sabe todo. Lo que está pasando en la tierra. En este caso representan los ojos de los seres. Eso representa esa sabiduría porque lo ve absolutamente todo. Pasemos entonces al versículo 8 que dice: y los 4 seres vivientes tenían cada uno 6 alas alrededor y por dentro estaban llenos de ojos y no tenían reposo ni de día ni de noche, diciendo, ¿qué es lo que decían estos seres? Santo, santo, santo es el Señor Dios Todopoderoso, el que era, el que es y el que ha de venir. Muchos estudiosos de la Biblia mencionan que estos seres vivos que acabamos de analizar se parecen o son semejantes a los serafines. Y estos serafines se mencionan en el libro de Isaías. No significa que estos seres sean serafines,
sino que solamente semejantes a los serafines, que, te reitero, se mencionan en el libro de Isaías capítulo 7. Entonces, aquí te mencionan que estos seres vivientes tenían cada uno 6 alas alrededor. Es importante mencionar que el número 6, que aquí te mencionan 6 alas, 6 bíblicamente significa el número de la gracia, es decir, de esa gracia divina de Dios que otorga a quien Él desea. Esta santificación que vemos en este versículo, mira, si aquí lo ves, en donde estos seres vivientes están santificando a Dios. Santo, santo, santo es el Señor Dios Todopoderoso, el que era, el que es y el que ha de venir. Pero si te das cuenta, no solo santifica a Dios, sino que también santifica a quién, al que ha de venir. ¿Y quién es el que va a venir? Es Cristo Jesús. Entonces, mencionamos que en el libro de Isaías también hay una santificación muy parecida a esta, donde se dice lo siguiente en Isaías: Santo, santo, santo es el Señor de los ejércitos, el mundo entero está lleno de su gloria. Pero aquí, en Apocalipsis capítulo 4, versículo 8, hay un cambio en esta forma de adorar o santificar, que es el que te decía. Santo, santo, santo es el Señor Dios Todopoderoso, el que era, el que es y el que ha de venir. Esta parte que yo subrayé, que viene siendo el que era, el que es, el que ha de venir, el que era y el que es y el que ha de venir, esta es la parte donde se da ese cambio diferente de alabanza que tiene en el libro de Isaías. Si te das cuenta, aquí es el Señor de los ejércitos, el mundo entero está lleno de su gloria. Si analizas entonces la santificación que se da en un libro en Isaías, es directamente, ¿se santifica a quién? Solo se santifica a Dios Padre. Y en la santificación esta que está aquí, en Apocalipsis, se puede entender que no solo está dirigida esa santificación a Dios Padre, sino que también está dirigida la santificación al Hijo, que es Jesús. Por lo que podemos entonces entender que en esos tiempos apocalípticos, estos seres vivientes no solo estarán adorando a Dios Padre, sino también a su Hijo, que es Cristo Jesús. Volvamos a leerlo. Santo, santo, santo es el Señor. Aquí, el Señor Dios, aquí están santificando al Padre, al Señor Dios Todopoderoso. Pero en esta parte, la segunda parte, santifican a el Hijo, o sea, a Jesús, el que era, aquí están santificando todavía a Dios, el que era, el que es, siguen santificando a Dios, y en esta última parte, el que ha de venir, santifican a Jesús. Pasemos entonces al versículo 9. Y cada vez que aquellos seres vivientes dan gloria y honra y alabanza al que está sentado en el trono, al que vive para siempre jamás, en este versículo se puede entender que estos seres vivientes siempre, pero de los siempre, están dando esa gloria, están dando esa honra y también esa alabanza al que se encuentra sentado en el trono, en este caso Dios Padre, y que Dios Padre siempre vivirá por siempre jamás, pero también recordemos que están alabando a Jesús. Ahora, pasemos al versículo 10. Los 24 ancianos que estuvimos analizando en versículos anteriores de este capítulo 4, se dice aquí, los 24 ancianos se postran delante de él, del que está sentado en ¿dónde? En el trono, y adoran al que vive para siempre jamás y echan sus coronas delante del trono diciendo, ¿qué significa esto? Bueno, aquí tenemos un ejemplo de la adoración,
Aquí entonces, recordemos que versículos atrás, como te mencioné, te mencionaban estos 24 ancianos que traían vestiduras blancas porque se las habían ganado y también tenían una corona que también se les había otorgado esa corona a estos 24 ancianos que habían sido dadas a ellos. Y también recordemos que una corona viene a representar el resultado de las buenas acciones durante su vida. En este caso, estos ancianos habían tenido más buenas acciones que malas, por eso se les dio esa corona. Es decir, que estas personas recibieron esa corona porque dieron esa respuesta asertiva y apropiada de todas las cosas que Dios había mandado a hacer. Dicho de otra manera, para estos 24 ancianos era primordial agradar primero al Padre y después seguían, por decir algo, seguían ellos viviendo. Pero siempre procuraron agradar y alabar y hacer las cosas que Dios había dicho de lo que es el Padre. Entonces, la corona también representa el haber hecho lo correcto, lo bueno hacia los ojos del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. ¿Y qué era lo que hacían estos 24 ancianos? Se postraban delante del que está sentado del trono, como en algo así, y adoran al que vive para siempre, es decir, adoran al Padre y echan sus coronas delante del trono diciendo. Lo que hacían estos ancianos era que se postraban, como te mencionaba, hacia lo que era la dirección del Padre y lo adoraban y lo adoran y echaban sus coronas delante del trono como un símbolo de ¿qué? De respeto, de dar gracias al Altísimo, al Dios Padre, y también como un símbolo de que no porque nos hayas dado una cierta autoridad o una cierta reconocimiento, nosotros somos iguales que tú, no, sino que al quitarse las coronas están dando a entender que Dios es todopoderoso, Él es el único digno de alabanza, así como que Dios se merece estar en esa posición porque siempre ha sido un Dios de amor, de justicia, de perfección, un Dios lleno de luz y que siempre está procurando que sus creaciones, sus hijos, hagan lo correcto y estén con Él. Pasemos entonces al versículo 11, que dice, Señor, digno eres de recibir la gloria y la honra y el poder. Esta es parte de las alabanzas que daban los 24 ancianos, porque tú creaste todas las cosas y por tu voluntad existen, fueron creadas. Entonces podemos ver cómo alababan a Dios Padre y al Hijo, diciendo que Dios es un ser digno para recibir toda la gloria, toda la honra y todo el poder. ¿Por qué? Porque es digno. Y mencionan aquí que es digno porque Él creó las cosas. Mira, aquí te lo dice. Eres digno, eres Señor digno, eres de recibir la gloria, la honra, el poder, porque tú creaste todas las cosas y por tu voluntad existen y fueron creadas. Entonces se menciona que Él es digno porque Él creó todo lo que conocemos, tanto la tierra como lo que habita en ella, así como el cielo, y también se menciona que por la voluntad de Dios Padre existen todas esas cosas porque Él así lo quiso, que Él mismo creó. Es decir, que por la gracia de Él, porque Él así lo quiere, se crearon esas cosas. Es decir, que Dios es poderoso, es soberano y que se mantiene hasta la fecha todo lo que ha creado. Por lo que la pregunta surge, ¿qué tan dignos somos nosotros los humanos
¿O qué hacemos para poder ganarnos esa salvación, así como poder recibir una corona que nos sirva para adorar a Dios? Hay que estar haciéndose esa pregunta. ¿Somos dignos? ¿Qué podemos hacer para poder ser del agrado de Dios y que Dios nos pueda dar una corona y poder alabarlo? Como en este caso que representa pues el poder de Dios, la gloria de Dios. Recuerda que no es porque sea así, simplemente es una representación. Entonces, como cuerpo de creyente, hay que estar preocupados para hacer ¿qué? Lo correcto, diariamente, en cada momento. Y así poder ganar esa corona, esas vestiduras blancas que en los capítulos primero, segundo y tercero Jesús nos ha hablado de estas vestiduras blancas y de estas coronas que si somos obedientes y hacemos lo correcto, nos podremos ganar tanto las vestiduras blancas como en la corona, así como ser dignos de lo que es la salvación que Cristo Jesús nos otorgó para poder adorar al Padre y adorar al Hijo de manera eterna. Bien amigos, esto sería todo en este video. Entonces, no dejen que entre el pecado a su vida. Si te sirvió este video, transmítelo. Nos vemos en la siguiente enseñanza. Y recuerda estar leyendo tu Biblia constantemente. Y si hay algo que te haga ruido, lee tu Biblia, escudriña y pide discernimiento al Padre para que el Padre se comunique contigo de alguna manera, tal vez con la misma Biblia o bien con el consejo de alguna persona, entre otras cosas. El objeto es estar siempre en comunión con Dios, hablando, orando con Él, para que no entre el pecado a nuestras vidas. Recuerda que no importa el mensajero, sino el mensaje. En el siguiente capítulo o siguiente video hablaremos capítulo 5, parte 1. Nos vemos. Bye bye.